La filosofía de la educación cristiana, por Stephen C. Parks. Capítulo 1. La base epistemológica de la fe cristiana. Segunda parte. Premisas prestadas. No obstante, este no es el único punto en el cual el no creyente está engañado. Si fuese intelectualmente honesto consigo mismo, ciertamente una cosa rara entre los así llamados pensadores científicos actuales, tendría que admitir que piensa y razona continuamente en términos de principios totalmente inconsistentes. Él asume la existencia de un cosmos ordenado racionalmente, o al menos un cosmos que admite ser ordenado racionalmente por la mente del hombre, que al final llega a lo mismo, puesto que si el cosmos no es ordenado racionalmente no tiene significado y por lo tanto es incapaz de ser ordenado racionalmente. De hecho, en tal universo no existe tal cosa como la racionalidad. Pero después intenta construir una filosofía que está basada en un concepto diametralmente opuesto a su supuesto. Es decir, la evolución totalmente al azar del universo, que significa que todo el cosmos y cada hecho y faceta de la realidad, incluyendo al hombre y por lo tanto también su racionalidad, son simples cosas sin relación unas con las otras, mero suceso y el resultado de la casualidad, sin significado con relación a otros sucesos casuales en el universo. En otras palabras, el no creyente intenta discutir racionalmente sobre un universo que es por su misma naturaleza irracional y por lo tanto incapaz de ser entendido, pues no hay una base para su inteligibilidad. Van Til ha escrito la labor del no creyente como la de enhebrar un número infinito de cuentas sin huecos en una cuerda infinitamente larga sin principio ni fin. Pero esto es, en efecto, precisamente lo que el no creyente afirma haber tenido éxito, puesto que él afirma ser capaz de entender el mundo en el que vive. Sin embargo, es capaz de hacer esto solamente en la medida en que es inconsistente consigo mismo. Para dar cualquier tipo de sentido al universo, tiene que asumir principios operativos de racionalidad, ley e inteligibilidad que contradicen fundamentalmente su creencia de que el universo es el producto del caos y el azar. Estos principios asumidos están, de hecho, tomados prestados de un entendimiento de la realidad tal y como ha sido creada por Dios. Así que en su uso de estos principios, el no creyente testifica de su continua dependencia de una concepción de la realidad que presupone que el cosmos es la creación del Dios de las Escrituras. Por supuesto que él niega que esto sea así, y que admitirlo sería reconocer a Dios. Por lo tanto, reprime la verdad acerca de Dios e intenta continuamente negar la naturaleza de la realidad como creada por Dios. De ese modo, el no creyente opera continuamente sobre premisas prestadas. Tiene que aceptar el universo como Dios lo creó. Esto es, como un universo racional gobernado por la ley. Él es capaz de hacer esto, y eso sin estar consciente de ello, porque es creado a la imagen de Dios y por lo tanto posee una naturaleza racional. Pero como criatura caída, niega y suprime la verdad acerca de Dios y por lo tanto intenta explicar la naturaleza de la realidad en términos de una teoría que presupone la existencia independiente del
cosmos y la racionalidad autónoma del hombre. El resultado es una epistemología inconsistente que conduce a muchas teorías sobre el origen del universo y cómo funciona este. Pero debido a que todas estas teorías y filosofías son lógicamente inconsistentes, termina en la irracionalidad. El hombre no puede encontrarle sentido al universo sin Dios. Sus intentos de hacer esto son inconsistentes consigo mismo, porque están basados sobre principios irreconocibles. Sin embargo, debido a que el hombre es una criatura de Dios, creado a la imagen de Dios para que pudiese pensar los pensamientos de Dios después de él, en otras palabras, debido a que es inconsistente y asume un mundo de racionalidad, es capaz de encontrar sentido en el mundo a su alrededor en alguna medida. Pero hace eso a pesar de su negación de Dios, y únicamente en la medida en que acepta, aunque sin darse cuenta, la naturaleza de la realidad creada y revelada por Dios. En otras palabras, en la medida en que piense los pensamientos de Dios después de él. Si fuese consistente con su negación de Dios, tendría que concluir que todas las cosas no tienen sentido y que es imposible decir cualquier cosa inteligible sobre cualquier hecho o aspecto de la existencia en el universo aceroso que lo rodea. De hecho, en tal universo el concepto de inteligibilidad es un absurdo. En alguna medida, algunas escuelas de filosofía moderna han elaborado esta verdad más consistentemente que hasta ahora. Y de ese modo tenemos el existencialismo y el nihilismo. Teniendo tu pastel y comiéndotelo. Así pues, la perspectiva general del no creyente está distorsionada, aunque es capaz de obtener entendimiento y verdades individuales. No obstante, este entendimiento y estas verdades no pueden relacionarse consistentemente unas con otras ni con las presuposiciones antibíblicas que gobiernan su entendimiento del universo. En particular, el no creyente quiere desesperadamente mantener unidos y bajo su control ciertos aspectos de la realidad, especialmente cualidades y facetas de la personalidad humana que él sabe instintivamente que son esencialmente para su propia humanidad, pero que es incapaz de explicar sobre la base de su propia filosofía. Esto ha dado pie al surgimiento de sistemas dualistas, de pensamiento que han intentado explicar la naturaleza de la realidad en términos de la supuesta racionalidad autónoma del hombre. Por ejemplo, el esquema de forma-materia del antiguo periodo griego, el esquema de naturaleza-gracia del escolasticismo medieval y el esquema naturaleza-libertad del periodo del Renacimiento y la Ilustración hasta nuestros tiempos. Todas estas filosofías son simplemente un intento de preparar uno su propio pastel y comérselo. Debido a que son producto de una epistemología inconsistente, están distorsionados y son, en última instancia, irracionales. Es decir, que fracasan en producir una interpretación racionalmente consistente del universo. De ese modo, el no creyente está fuera de la realidad, aunque no se da cuenta de ello, y por lo tanto, la esquizofrenia intelectual, para usar el término de Rushdoony, se manifiesta continuamente en su pensamiento. La visión cristiana de la realidad. La posición cristiana, por otro lado, es consistente dentro de sus propias presuposiciones, es decir, cumple en proveer una interpretación racionalmente consistente de los hechos de la realidad. No es esquizofrénica, sino que es capaz de armonizar todo el cosmos en una cosmovisión unificada que está basada en principios consistentes en sí mismo. El cristiano, por lo tanto, a diferencia del no creyente, cree verdaderamente en un universo,
es decir, un cosmos que es una entidad unificada porque encuentra su significado y propósito en el acto creativo del Dios de la Escritura, el cual es, por lo tanto, inteligible y explicable en términos solo de su palabra. Además, únicamente en términos de la teoría cristiana del conocimiento es que el hombre es capaz de arribar a un entendimiento consistente y unificado de la realidad. Puede que al no creyente no le guste el Dios que encuentra en el centro de esta teoría cristiana del conocimiento, ni la naturaleza de la cosmovisión que ésta genera. Pero no puede, si es intelectualmente honesto, negar su racionalidad última. Claro está que el no creyente nunca admitirá esto porque es un pecador, un rebelde enemistad con Dios. Por lo tanto, no puede aceptar que la naturaleza de la realidad es una naturaleza centrada en Dios. Antes creerá una mentira que inclinarse ante el Dios de las Escrituras. La depravación ética se manifiesta en cada área de su vida y por consiguiente en su entendimiento de cada aspecto y hecho de la realidad. Lo que se ha dicho antes no tiene la intención de implicar, no obstante, que el cristiano nunca puede estar equivocado o que no cometa errores en su intento por llegar a un entendimiento apropiado de los hechos de la realidad. Obviamente el cristiano sí comete errores y llega a conclusiones incorrectas acerca del mundo en el que vive. Pero hace esto a pesar de, no debido a sus presuposiciones básicas acerca de la naturaleza de la realidad creada por Dios. La diferencia entre el creyente y el no creyente es esta. Dadas sus preposiciones básicas sobre el origen y la naturaleza de la realidad, es imposible para el no creyente, en principio, hablar inteligiblemente acerca de algún hecho en el universo. Sin embargo, debido a que es inconsistente con sus presuposiciones y a que asume que el universo es ordenado racionalmente, en otras palabras, debido a que realiza su pensamiento en términos de concepto preteórico que son tomados en préstamo del entendimiento cristiano de la realidad. Es capaz de arribar a un entendimiento correcto de muchos aspectos del mundo a su alrededor, pero no puede, en última instancia, arreglar estas verdades en una cosmovisión racionalmente consistente y significativa debido a que su negación de Dios necesariamente le separa del único principio interpretativo que es capaz de proveer un fundamento racional para tal cosmovisión. Es decir, la creación de todo el cosmos por el Dios de las Escrituras. El cristiano, sin embargo, aunque es capaz de cometer errores en su entendimiento de algunos de los hechos que se hallan delante de él, no obstante, es capaz de arribar a un correcto entendimiento de la naturaleza y significado de la realidad como un todo. Su cosmovisión es, en principio, consistente consigo misma y con el mundo a su alrededor. Aplicación de la teoría cristiana del conocimiento a la filosofía de la educación. El principio de la sola escritura implica que la totalidad de la vida debe estar sujeta a la voluntad de Dios tal y como se revela en las escrituras, y al menos en teoría, aquellas que se adhieren a ellas siempre han sostenido que esto es así. Cuando llegamos a la aplicación práctica de este principio se vuelve claro que las implicaciones de la epistemología sobre la cual descansa son de gran alcance. Hoy, en ninguna otra parte es más cierto esto ni es una necesidad más urgente de nuestra atención que en el campo de la filosofía de la educación. Hablando de manera general, con la excepción del conocimiento religioso, entre comillas, el no creyente enseñará los mismos temas y los mismos hechos que el cristiano enseña, pero intentará ajustarlos en una visión de la realidad que niega la existencia de Dios de las Escrituras y que busca explicar todas las cosas en términos de esa cosmovisión. En tal perspectiva, la fe cristiana
es meramente el producto de una cosmovisión anticuada y anticientífica, y de ese modo es un sistema irracional de creencia en la era científica de hoy. Pero la fe cristiana es irracional a la vista del no creyente, porque se opone a sus propias presuposiciones religiosas acerca de la naturaleza de la realidad. Para el cristiano, la situación es exactamente al revés. El entendimiento cristiano de la vida se centra en Dios y por lo tanto busca entender e interpretar todas las cosas en términos del propósito creativo del Dios de las Escrituras y la palabra que Él ha dado para gobernar la vida del hombre. Debido a que Él es el creador y sustentador de todas las cosas, el universo encuentra su propósito y significado únicamente en Él. De este modo, la negación de Dios es un salto a la irracionalidad y un suicidio intelectual. Esto ubica el tema de la educación en su contexto filosófico. Estas dos posiciones son mutuamente exclusivas. Nunca pueden estar fundamentalmente de acuerdo en la interpretación de los hechos de la realidad en ningún punto, si son consistentes con sus presuposiciones. Por lo tanto, para el cristiano y para el humanista no puede haber un terreno común. Esta verdad ha sido entendida más por los humanistas hasta aquí que por los cristianos. Es la mutua exclusividad de estas dos posiciones lo que hace esencial la provisión de una educación específicamente cristiana para nuestros hijos y que el enviar a nuestros hijos a las escuelas estatales para ser educados por los humanistas sea una negación implícita de la fe. Esta verdad, que es la naturaleza de nuestras presuposiciones religiosas básicas, la que gobierna nuestro entendimiento de todas las cosas, es pues la razón fundamental detrás de una filosofía y práctica específicamente cristianas de la educación. Puesto que si es verdad que la única interpretación válida del mundo en el que vivimos es aquella que está basada en la palabra revelada de Dios, entonces la educación que debemos a nuestros hijos debe estar basada en esa palabra en todos los puntos. Por lo tanto, una educación cristiana es una que capacita al estudiante a pensar los pensamientos de Dios después de él, en cada disciplina y área de la vida. En otras palabras, una que le provee tanto el marco conceptual basado en y consistente con la interpretación definitiva de la realidad establecida en la palabra de Dios y las herramientas intelectuales para asimilar la información de la realidad en ese marco. Solamente tal educación capacitará al estudiante para encontrar el sentido definitivo del mundo en el que vive y le equipará para cumplir su mandato cultural de traer todas las cosas a la obediencia de Cristo. Además, debido al que el cristiano cree que todas las cosas fueron creadas por Dios y por lo tanto que los hechos de la realidad solamente pueden ser entendidos apropiadamente en términos del propósito creativo de Dios. La filosofía cristiana de la educación niega enfáticamente que cualquier disciplina o campo de estudio, cualquier método científico o los hallazgos y conclusiones de la investigación de alguna y cualquier faceta del cosmos pueda ser neutral con respecto a las presuposiciones fundamentales de la epistemología sobre la cual está basada. Es el acto creativo de Dios el que da significado a los datos de la realidad, y así la única teoría que puede hablar con autoridad acerca de esa información o encontrar su sentido último es aquella que presupone al Dios de la Escritura como el principio fundamental de la interpretación de todas las cosas. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses 1:17, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta verdad
es el principio de todo conocimiento, pues solamente en términos de esta verdad es posible el verdadero conocimiento. De este modo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbio 1:7. Por lo tanto, es traición contra Dios entregar a nuestros hijos a los no creyentes para la formación de su perspectiva intelectual y su filosofía de la vida. Pues eso es lo que se le da al niño en la escuela, es decir, una cosmovisión total, no simplemente información especializada o técnicas sobre ciertas materias que sus padres son incapaces de proveer. De hecho, lo que la mayor parte de los educadores se tienen orgullosos de proveer es precisamente una filosofía completa de vida. Cualquiera que suponga que puede mantener el control sobre el tipo de cosmovisión del que deben sus hijos mientras los envía a una escuela estatal o humanista está engañado. Es imposible deshacer 5 días de instrucción sistemática en la cosmovisión humanista con una mañana de escuela dominical, que es generalmente todo lo que los hijos de los cristianos obtienen a manera de una educación específicamente cristiana. E incluso esta es generalmente de una calidad muy pobre y limitada de la educación religiosa, entre comillas, en el sentido estricto. Estamos negando la fe cuando entregamos a nuestros hijos para ser educados por nuestros enemigos, para ser instruidos y alentados para ver el mundo y todas las cosas en términos de categorías impías del pensamiento humano. Hacer eso es dedicar a nuestros hijos a otro Dios. Es idolatría y traición, todo puesto en un solo paquete. Conclusión. Inicié este capítulo afirmando que la teología protestante moderna ha abandonado la base de la sola escritura, sobre la cual fue originalmente fundada. Y esto ha ocurrido porque la base epistemológica sobre la cual descansa ha sido abandonada. Sin embargo, esto no ha sido hecho de manera consistente, ya que en términos generales, la base epistemológica de la concepción de la teología sola escritura no fue sostenida consistentemente por aquellos que se adhirieron al principio de la sola escritura. De allí que Van Til critica a aquellos que sostienen el principio de la sola escritura, pero quienes no obstante intentaban construir una apologética que se basaba en una epistemología racionalista de terreno común. Por ejemplo, Hutch, Warfield y estos antiguos princetonianos. Estos, según Van Til, es entregar demasiado, de hecho, rinde todo en principio al enemigo. Con el surgimiento del humanismo racionalista y su afirmación de derecho al método científico y etc., muchos han incluido que el evangelio ya no es defendible intelectualmente. Al menos el tipo de evangelio sostenido por los reformadores, con su creencia en la escritura como la infalible palabra de Dios viviente y la autoridad suprema y obligatoria en todos los asuntos de la fe y conducta. De este modo, sin terreno seguro en el que permanecer cuando se ve forzada a defender la fe, la iglesia protestante, incluyendo el ala evangélica, ha roto fila y ha huido ante un enemigo cuya fortaleza yace únicamente en una ilusión de racionalidad. Algunos, avergonzados por la afirmación de la Escritura y no dispuestos a sacrificar la responsabilidad intelectual en un mundo académicamente hostil a la verdad bíblica, han buscado frenéticamente encontrar manera de mostrar que la Escritura realmente quisieron decir todo el tiempo lo que los racionalistas científicos, entre comillas, de hoy están diciendo. Observe la teoría de la brecha en la creación y la idea de la evolución teísta, que fue desarrollada para que concordara con una teoría que no solamente es antibíblica, sino también indefendible,
en términos de cualquier concepción auténtica del modelo científico. Sin embargo, en este proceso de acomodamiento, la teología protestante ha dejado de ser esencialmente escritural en algún sentido honesto y significativo, y se ha movido hacia una forma de teología neutral que es más aceptable en el clima intelectual y académico contemporáneo. Otros, deseosos de afirmar su adherencia a la fe bíblica y no dispuestos a adoptar una teología racionalista, han escapado inconsistentemente hacia la misma jaula que los racionalistas han construido para ellos, es decir, una dicotomía de fe-razón entre la religión cristiana y a la así llamada verdad científica o empírica. Ambas tendencias son el resultado de dar demasiada credibilidad a las afirmaciones ilegítimas de la filosofía racionalista. En resumen, la Iglesia protestante hoy está sufriendo de un ataque severo de cobardía intelectual ante el enemigo. Si la Iglesia ha de recuperarse de esta condición y reclama el terreno perdido, debe deshacerse de su esclavitud intelectual a la perspectiva racionalista de la filosofía y la teología moderna y retomar nuevamente a la concepción sola escritura de la fe cristiana. Nuestra tarea entonces es reedificar una teología consistente en términos de ese principio y desarrollar una hermenéutica que sea capaz de aplicar las escrituras al mundo contemporáneo, liberando así la voz del mandato de Dios, enviándola hacia la vida de la Iglesia y el mundo, lo cual hemos sido comisionados para traer la disciplina de Cristo. Sin embargo, si hemos de comunicar la verdad bíblica efectivamente, nuestra apologética debe basarse en una epistemología que sea racionalmente consistente consigo mismo y con nuestro entendimiento de la Escritura como la revelación infalible y autoritativa de Dios y de su voluntad para el hombre. Sobre tal base, podemos desafiar confiadamente todas las filosofías y sistemas racionalistas de pensamiento desplegados contra la religión cristiana en nuestros días. No obstante, al hacerlo de este modo, debemos dejar claro que la epistemología cristiana sobre la cual edificamos no es meramente un fundamento racional para la verdad que proclamamos, sino que es el único fundamento racional para cualquier afirmación de verdad. Es la base no solamente de la verdad escritural, sino de toda la verdad, sea esta concebida religiosa o científicamente, pues las afirmaciones de la verdad bíblica son globales, lo abarcan todo. Solamente sobre la base de tal epistemología estamos en posición de revelar la idolatría intelectual de la incredulidad y exponerle al no creyente la irracionalidad de su propia posición.